Estamos aquí. Hola, Piali, Piali, no toca Lilica el Tonac. Ay, tú no te preocupes, Manuel. Ya te conocen en el canal. Vamos a hacer hoy el segundo proceso de la pieza del Poposhkomit. Vamos a preparar el fuego donde lo vamos a, pues, a cocer. Así que a ver qué tal nos va. Hoy nos toca cocer el barro y bueno, ya estamos preparando aquí nuestro horno. Vean que si ustedes se animan, todo esto es muy sencillo porque hay muchas cosas que podemos usar que ya tenemos en casa. Bueno, pues vamos a pedirle aquí al señor Xutecutli que nos favorezca para que esta pieza reciba su calor. Y bueno, recuerden que estamos en una trecena que el signo le nombramos Setecpat, así que el brillo del pedernal que sea en este acto para que nuestra pieza quede bien bonita, cocida y todo con la fuerza de los elementos. Aquí estamos viendo ya a Xutecutli respondió a nuestra petición de llamado. La pieza se está calentando, hay que girarla para que vaya absorbiendo el calorcito y reduciendo el agua. Bueno, pues aquí ya vamos rodeando la pieza con el carboncito caliente para que se siga pues reduciendo el agua que todavía tiene el barro y poco a poco se vaya calentando antes de que la pongamos ya a un fuego más intenso. Ahí vemos ya el Poposhkomit, vean. ¡Ay, la Chicuatli! Ahora vamos a poner la cama de huizache. Huizache porque esta madera arde muy bien y conserva mucho el fuego. Entonces vamos a irle poniendo a la pieza así acostaditas estas tablitas de huizache para que empecemos el preparado de la cocción. Vean qué bonito se ve. Ahí está la chicuatli. Ya vamos a preparar esto. Y bueno, pues el señor Xutecutli nos ha favorecido, la verdad que sí. En esta zona hay huizache y hay encino y son las dos maderas que se prefieren para este tipo de cosas. Entonces, miren, tiene que quedar así acostadito. Aunque hay que aprender a ahumarse. Recuerden, ese es el segundo proceso, la continuación de la hechura de nuestro Poposhkomit. Ahí está. O sea, mira, le quedó re bien ahí en el ojito del... Ahí va. Se lo trajo mi maestro Manuel de la montaña. Él vive allá en la montaña. Es privilegiado. Bueno, pues ahí vamos. A ver, yo creo que este carboncito lo vamos a hacer acá así para que haya espacio. Ay, mira, mi amigo el ave. Ahí anda. Esta es la última pieza. Bueno, recuerden que este Poposhkomit va a ser, pues para mí va a ser ya muy sagrado porque yo lo estoy haciendo. Qué bonito tener tu propio Poposhkomit que tú hiciste. Vamos a ver qué sigue. Ahorita nos vemos. Bien, ya está nuestra pieza, está cubierta. Le hemos puesto el huizache, le hemos puesto aquí unas ramitas de romero y le quiero poner también unas flores del jardín porque quiero que este Poposhkomit de Chicuatli, que es muy femenino, sienta la vibración y quiero le voy a ofrendar a este fuego que va a cocinar esta pieza un poco de tabaco ceremonial que me dio mi amiga de Cholula, que el fueguito se esté alimentando y haga un trabajo divino en este Poposhkomit. Recuerden que Xutecutli es ese fuego alquímico en donde nacieron los soles, así que quiero que esta Chicuatli renazca como un sol. Y recordando al viento, que es el elemento que también potencia el fuego, vamos a tocar la caracola
para que esto sea esta hechura del Poposhkomit también para mí es algo mágico y ritual porque va a ser una herramienta con la que yo voy a llevar el fuego a muchas partes. Esta vez solamente voy a hacer 3, como representando a cada piedra del fogón. Y bueno, pues sigamos. Pues ahora vamos a tapar la pieza para que este fuego sea intenso y se cocine nuestro Poposhkomit. Ahí está. Lo vamos a cerrar aquí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Bueno, no, ya déjalo para que agarre. Ah, bueno, está para que agarre. Perfecto. Ahí está. Pues que toda la energía de todas mis amigas a través de la medicina puse aquí en esta hechura del Poposhkomit sea. Ya me las estoy aquí imaginando a todas en círculo, como esa lámina del Amoshki Borgia. Ahí podemos ver al fuego haciendo su magia, su alquimia. La pieza está justo en medio de todos esos maderos cocinándose la chicuatli. Pues ahora estamos aquí, miren, el fuego sigue vivo, estamos, ya le echamos más leña, estamos acercando todo este fuego al centro porque nuestra pieza está al centro. No sé si ahí logran ver el ojo de la chicuatli, entonces tenemos que, el fuego tiene que estarle llegando a la pieza y bueno, esto es todo un reto, es algo nuevo, pero muy interesante. Voy a acabar como Xutecutli, bien colorada, pero no importa. Ahora le vamos a poner un poco más de elementos de la naturaleza a este fuego. Estas son unas piñas que ustedes saben que son las semillas de la planta. Y le vamos a agregar acá. Ay, mamá. ¡Oh! Que está bien caliente. Yo puedo. A ver. No, hombre, es que está súper. Sí, a ver. Tenemos otro pico ahí, ¿no? Ese que está ahí abajo, mira. Ah, oye, qué bárbaro. Bien dijiste que esto arde rapidísimo. Ah, no, ya, pero ¿qué crees? Ahorita se va a mantener el calor. ¿Ahí? Adentro se va a mantener el calor, o sea, eso se consume. Ajá. Eso es una bomba, literal, porque mira, prendió rápido, sí, pero sí, ahorita sí. se mantiene el calor. Pues esas son las que queman, te digo, rico. Qué rico huele. Ah, fue la resina, oye. Ahí está. ¿Cómo ves? Excelente. Wow. Oye, ¿cómo sopla? Sí. Ellas con eso queman y con la pura cáscara. En Songolica, sí, las mujeres de Songolica. Mira, esta ya se rodó la crema. Y ve cómo Ejecat se está manifestando, ¿eh? Ejecat está haciendo lo suyo. Pero no quiero que se caiga. Ya se me cayeron. Es que ahora sí ya está bien caliente, ¿no? Mira, y es que Ejecat está haciendo lo suyo. Qué bonito prenden esas piñitas. Ah, no, pues ya. Hasta para una carne asada, arrancarla con una piña. Sí. Imagínate el olor. Tenemos que hacer nuestra carne asada y después viene nuestro evento del solsticio de invierno, nuestro fueguito. Este Poposhkomit queremos que quede muy bien. Sí te quemaste, sí. Queremos que este Poposhkomit, a ver, que quede excelente porque con él vamos a iniciar nuestro fueguito del solsticio de invierno. Así que estamos también aquí trabajando esa parte. ¡Wow! Y todas esas las traje de la montaña cuando andaba en mis caminatas. Así que vienen cargadas de... Vienen cargadas de la energía de la montaña, de aquí, de la cuesta. Ah, ¿dónde
Sí, porque estas fui ahí donde hay un hoyo, una cueva que usan los... ¿cómo bajaste? Por ahí subí a la montaña y luego bajé ahí. Bueno, no bajé, pero solo... El sótano de la vaca caída. ¿El sótano de la vaca caída? ¿Sí, el que tiene como unos 30 metros? Ajá, ese. Ah, pues en ese recorrido traje esas piñitas, sí. No, hombre, excelente. Y las piñas son semilla de... Son la semilla, claro, son la semilla. Este poposhkomit trae mucha energía. Así es como se deberían hacer todos los poposhkomit de las guardianas del De fuego. hecho, creo que esta fuerza este proceso, porque sí, justo para lo que lo quieres, no digo si estás en tu ollita de barro, bueno, Ajá, pero sí, sí, para este sí tiene que ser el ritual con el ritual de todo. claro. Que saquen su tierra, que corten su leña. Ajá. Y leña de Zongolica, de la cuesta, que sabes de dónde vinieron los materiales, ¿no? Claro. Uf. Mira, Hecata haciendo lo suyo. Ese sonido que escuchamos es el que nos indica que la pieza ya se ha cocido, que ya está en su punto. Ya el agua que había guardado el barro ha desaparecido. Bueno, aquí es una temperatura bastante alta. Yo pues me estoy aguantando el calor, pero no importa porque Xutecutli ha hecho lo suyo. Yo estoy muy feliz con ello. Va otra vez el sonido. ¿Ya vieron? Como una campanita. Bueno, pues seguimos con este proceso. Sí, nuestra pieza, nuestro poposhkomit, saliendo ya del fuego. Vean qué bonito quedó. Y bueno, tiene su sonido característico de que la pieza está lista. Excelente. Miren, aquí tenemos el otro poposhkomit chiquitito, vean. Y acá por acá debe andar la pipa, ¿no? ¿Qué hicimos? Acá está la pipa. Acá está. Vean la pipa. Ay, es que está caliente. Ahí va. Vean, acá está. Ahí salió. Acá está la pipa chiquitita que ya hicimos. Y el otro poposhkomit. Acá está. Excelente. Y me encantó que agarrara dos colores. Me encantó porque ella solita la pieza decidió su tonalidad. Solita la pieza. Miren qué bonito, pues. Así ustedes recuerden, está pendiente próximamente con Manuel. Ven, Manuel. Con Manuel vamos a hacer un taller para que ustedes hagan su propio poposhkomit y si quieren también su pipa. Estén pendientes. ¡Timota! Quiero presentarles a un amiguito visitante de mi jardín. Le encanta comerse las hojas de mis fresas. Mírenlo, ahí está.